Me llamo Cole Bennett. Tengo 38 años. Soy ingeniero mecánico autónomo. Y, hasta hace 6 meses, estuve casado con Rachel, mi esposa durante 10 años, mi compañera en las crisis profesionales y las reubicaciones laborales, la persona con la que pensé que envejecería. Vivíamos en un modesto apartamento de 2 habitaciones en las afueras de Boulder, en Colorado, orientado a la montaña. Tranquilo, justo como nos gustaba. Todavía recuerdo la noche que me lo dijo. Mediados de abril, inusualmente cálido. Había preparado la cena. Estábamos a mitad de una botella de Pinot Noir cuando Rachel apartó su plato y dijo mi nombre con demasiada suavidad. Le temblaban las manos. Hay algo que necesito contarte. Me preparé para una infidelidad, un despido, tal vez algo con su familia, pero no estaba preparado para el cáncer. Etapa cuarto, dijo ella. Ovárico. Avanzado. Inoperable. Su voz se quebró al decir la palabra terminal. No pude hablar. Simplemente extendí la mano sobre la mesa y le sujeté la muñeca. Dijo que lo sabía desde hacía unas semanas, pero que necesitaba tiempo para procesarlo a solas. No quería preocuparme hasta que tuviera más claridad. Asentí como si eso tuviera sentido, pero una parte de mí ya se estaba desmoronando. Mi esposa se estaba muriendo, y yo había pasado esas semanas quejándome por los retrasos de los proyectos y de las reparaciones del coche. Cuando pregunté por las opciones de tratamiento, se mostró extrañamente firme. No voy a hacerme quimioterapia, dijo. Es brutal. He leído las probabilidades. Quería explorar la atención alternativa, menos invasiva, más humana. Se negó a contárselo a su familia. Dijo que no podría soportar la lástima, el pánico, la forma en que su madre se derrumbaría. Me pidió que le prometiera no contárselo a nadie. Así que lo hice, esa noche. Me quedé despierto a su lado escuchándola respirar, contando el ritmo como si pudiera cambiar algo. Me quedé mirando al techo, tratando de imaginar mi vida sin ella, pero fracasando. Me dije a mí mismo que lo lucharíamos juntos. Investigaría todo, gastaría todo, haría cualquier cosa, lo que fuera necesario. Ella era mi esposa, no había duda. A la mañana siguiente, llamó para no ir a trabajar. Dijo que iba a empezar a contactar con especialistas. Me ofrecí a ayudarla a llevarla, enviar correos electrónicos a las clínicas, cualquier cosa, pero insistió en gestionarlo todo ella misma. No quiero que esto se apodere de tu vida, dijo. Demasiado tarde, ya lo había hecho. Comenzó con un retiro de $3.500 etiquetado como consulta inicial, Dr. Carvas. No hice preguntas. Rachel me mostró una impresión de una clínica en Sedona. Oncología integrativa, con mucha jerga. Asentí y besé su frente. Estábamos luchando contra el tiempo, no contra la lógica. Una semana después, otra retirada más. 5, 200. Luego, 2, 800. Ella me dijo que eran para infusiones herbales, refuerzos de inmunoterapia, sesiones de oxígeno hiperbárico. El seguro no lo cubrirá, explicó, con los ojos cansados y la voz baja. Es de su propio bolsillo, pero es lo que la gente hace cuando no quiere pudrirse en una cama de hospital. No discutí. Cancelamos la remodelación del baño que habíamos estado planeando desde enero. Pusimos la mejora de la cocina en espera. Pausé mis contribuciones a la IRA y moví fondos de nuestros ahorros conjuntos a la cuenta corriente. Cada vez que me mostraba una nueva factura, me tragaba la creciente incomodidad y decía, lo que sea necesario. Ella guardaba notas meticulosas, nombres de médicos, tipos de tratamiento, largas cadenas de terminología médica que se difuminaban. Parecía legítimo. Incluso me mostró mensajes de texto de una enfermera practicante, llamada Mira, que confirmaba citas y cambios en la dieta. Una noche llegué a casa y encontré nuevos filtros de agua en la cocina, kits de comida orgánica en el refrigerador y un exprimidor zumbando como un pequeño motor en la encimera. Protocolos antiinflamatorios, dijo. Se supone que ralentizan la progresión. Asentí y nos serví té a ambos. El dinero fluía como arena entre los dedos. Vi cómo se reducía nuestro saldo, pero me dije que esto era lo que significaban los votos, en la enfermedad y en la salud, incluso si la enfermedad viniera envuelta en palabras desconocidas y cuentas de ahorro sangrantes. A veces parecía optimista, demasiado optimista, pero entonces fingía una mueca de dolor, se excusaba para acostarse, cancelaba los planes para la cena. No lo cuestioné. No se cuestiona a alguien que se está muriendo. Recuerdo haber borrado las alertas de Zillow de casas por las que habíamos estado ahorrando, borrando los sitios de viajes marcados de mi navegador. No habría luna de miel tardía en Barcelona, ningún proyecto de renovación costero. En cambio, había carpetas Manila marcadas como programa de tratamiento y planificación financiera, y una esposa que sonreía a través del dolor que nunca vi. Ella seguía diciendo, está funcionando.
Puedo sentirlo. Seguí esperando que tuviera razón. Pero algo en mi instinto me decía, me estaba perdiendo algo. 2 semanas después del diagnóstico, Rachel me pidió que desactivara sus cuentas de redes sociales. No quiero que la gente me vea así, dijo, envolviéndose más fuerte en su chaqueta aunque la casa estaba caliente. Sin fotos, sin comentarios de lástima. Solo quiero paz. Entendí. Más o menos. Me ofrecía hacer un grupo privado, solo con amigos cercanos y familiares, pero ella lo rechazó rápidamente. No es para ellos, dijo. Es para mí. Dejó de contestar las llamadas de su hermana. Ignoró los mensajes de texto de su padre. Cuando se pusieron en contacto conmigo, les dije que estaba descansando, que los tratamientos eran duros, que apreciaba el amor pero necesitaba espacio. La mayoría aceptó eso, pero algunos se resistieron. Su amiga Lila incluso apareció en la puerta principal una tarde con sopa y un ramo. Rachel no salió del dormitorio. Le dije a Lila que estaba durmiendo la siesta y que le pasaría las flores. Ella solo necesita silencio ahora mismo, dije. Lila se fue sin discutir, pero parecía poco convencida. La casa quedó en silencio. Rachel no quería visitantes. No quería videochats. Ella dijo que la quimio la hacía sentir enferma, hinchada y avergonzada. Pero en realidad nunca noté nada de eso. Sin pérdida de cabello, sin cambio de peso, sin náuseas, solo fatiga. Esa era su explicación constante. Estoy cansada, Cole. Estoy tan cansada. Ella todavía se las arreglaba para dar paseos cortos alrededor de la manzana, y siempre volvía a casa con aire fresco en sus mejillas y color en los labios. El ejercicio ayuda, dijo ella. Mi doctor lo anima. Seguí diciéndome a mí mismo que cada paciente era diferente. Tal vez los efectos secundarios no la afectaron tan fuerte. Tal vez ella tuvo suerte. Pero tarde en la noche, acostado despierto a su lado, empecé a contar a todas las personas que estaba excluyendo. Una por una. Su círculo se había reducido solo a mí, y yo la protegía como un perro guardián. Atendía llamadas, gestionaba la simpatía, mantenía a la gente alejada. Cuando su padre dejó un largo mensaje de voz preguntando por qué no podía hablar con su hija, lo borré. Él no entiende, dijo ella. Es más fácil si tú solo te encargas de ello. Así que lo hice, porque eso es lo que haces cuando la persona que amas dice que se está muriendo. Les crees, incluso cuando las cosas empiezan a sentirse extrañas. Comenzó con una factura que encontré sobre la encimera de la cocina. 1,750 por sesión integrativa. 2 HR. Ningún proveedor listado. Sin encabezado de clínica. Solo una dirección que se remontaba a una suite de oficina genérica en el centro. No dije nada. Solo la doblé y la guardé de nuevo donde la había encontrado. Unos días después, apareció otro trozo de papel. Este escrito a mano. Reembolso. Hurto de regeneración celular. Fase de biobienestar. 2. 100. No era un recibo real. Sin membrete, sin nombre comercial, sin fecha. Solo la pulcra letra de Rachel en tinta azul. Esperé un momento de calma para mencionarlo. Estábamos sentados en el sofá, viendo un documental de naturaleza, cuando pregunté, «Oye, ¿quién es el doctor que te está tratando con las cosas de la cuarto?» Ella se puso rígida, luego bajó el volumen. «¿Por qué?» Me encogí de hombros. Solo me di cuenta de que no he estado guardando registros. Pensé que debería tener los nombres en caso de que, ya sabes, algo suceda. Su expresión se tensó. ¿No confías en mí? No. No es eso, dije rápidamente. Yo solo. Si alguien alguna vez necesita retomar donde lo dejamos, ayudaría a saber quién te estaba tratando. Sus ojos se humedecieron al instante, lágrimas bajo demanda. No puedo creer que me estés interrogando. ¿Crees que estoy fingiendo un cáncer? ¿Es eso lo que estás diciendo, Cole? No, dije, en voz baja. Por supuesto que no. Ella se levantó y salió de la habitación, cerrando de golpe la puerta del dormitorio tras ella. Me senté en silencio, la televisión parpadeando, un león en la pantalla destrozando algo indefenso. Más tarde esa noche ella regresó, con los ojos rojos y la voz temblorosa. Siento haber explotado. Solo. Tengo miedo. Y necesito sentir que tengo algo de control. Los doctores que estoy viendo no son parte de grandes hospitales. Hacen las cosas de manera diferente. Pensé que confiabas en mí. Me disculpé. Ella me perdonó. Y sin embargo, a la mañana siguiente, todos los papeles sueltos habían desaparecido. A partir de entonces, los recibos se guardaban bajo llave, se evitaban las conversaciones y las finanzas eran más opacas. Ella dijo que ya no quería hablar de logística, que eso la hacía sentir como una carga. Pero había visto demasiado, y ahora empecé a observar todo más de cerca, silenciosamente, porque algo no encajaba, y finalmente estaba empezando a hacer los cálculos. Era un martes cuando realmente empecé a darme cuenta.
Rachel había pasado la mañana en la cama, alegando que sus músculos se bloqueaban por el último tratamiento celular. Le llevé té, le puse almohadas. Incluso cancelé una reunión con un cliente para poder estar cerca. Apenas probó su tostada. Dijo que la luz le dolía en los ojos, pero esa noche, cuando entré después de sacar la basura, la encontré en la cocina, con ropa deportiva, el pelo recogido, cortando col rizada como una mujer en medio de un bloc de cocina. Ella sonrió como si nada estuviera mal. Pensé en probar esa sopa de desintoxicación que vi en línea. No dije nada. Se convirtió en una costumbre. El lunes apenas podía sentarse erguida. Para el jueves estaba reorganizando el estante de especias o limpiando el armario de la ropa blanca. «Son los suplementos», dijo cuando pregunté. «Ayudan con las bajadas de la quimio. Nunca sabes cuándo van a hacer efecto». Tal vez eso era cierto. No sabía cómo funcionaban las terapias holísticas, pero algo en su sincronización se sentía ensayado, como si estuviera leyendo el papel de una paciente, no viviéndolo. Así que empecé a escribir cosas. No por paranoia, solo observación. Un Google Doc que mantenía oculto en una carpeta de proyecto etiquetada como modelos de retención de clientes, horas, fechas, lo que comía, lo que hacía, cómo decía sentirse. Cuando decía que estaba en tratamiento, anotaba la hora a la que se iba y a la que volvía. Si compraba algo, registraba qué y dónde. También empecé a fotografiar las facturas antes de que desaparecieran en cualquier agujero negro en el que las guardara. Creé una carpeta en una memoria USB y la guardé en la guantera de mi camioneta. No estaba buscando pillarla en una mentira. Estaba buscando asegurarme de que no hubiese ninguna. Pero cuanto más rastreaba, más se negaban las piezas a encajar. Ningún día en particular destacaba, pero el ritmo de su enfermedad, los supuestos altibajos, se sentía raro. La enfermedad no funciona por conveniencia, y la de Rachel parecía hacerlo. Todavía se parecía a sí misma. Ningún cambio de peso real. Ningún medicamento nuevo por ahí. Ninguna receta con su nombre. Había dejado de usar la palabra cáncer cuando hablaba de ello. Ahora era la condición, como si no quisiera ser atrapada en una palabra que tendría que defender. Fue entonces cuando lo supe. Algo andaba mal. Dijo que tenía una cita con un nuevo especialista, un equipo privado de oncología justo fuera de la ciudad, solo con referencia, sin huella en línea. Le pregunté si quería que la llevara. Ella dijo que no, que el lugar era pequeño y no podía recibir visitas. Además, tienes ese Zoom con el equipo de Chicago. Asentí. La besé en la mejilla y la vi salir del camino de entrada a las 9:37 a.m. A las 9:41. Estaba en mi camioneta, a unos cuantos coches de distancia. Condujo sin mucha urgencia, tomó la ruta trasera hacia el distrito industrial. Esperaba consultorios médicos, una clínica en un centro comercial, incluso un edificio raro con ventanas polarizadas y una tienda hidropónica al lado. Ella se detuvo en un spa de bienestar. Me estacioné al otro lado del estacionamiento, en ángulo detrás de una camioneta blanca. Observé cómo salía del coche, abrazaba a una mujer que esperaba en la entrada, alta, pantalones de yoga, taza de Starbucks. Se rieron y entraron juntas, sin carpetas, sin ninguna enfermera, solo dos amigas empezando su mañana. Me senté allí durante casi 20 minutos. El tiempo suficiente para ver a Rachel reaparecer en una bata, sosteniendo un agua de pepino. Su amiga la siguió, ambas sonriendo como si ya planearan el almuerzo. Se veía radiante, sin rastro de quimioterapia, sin el peso terminal en sus pasos. No saqué fotos, no le envié mensajes, ni siquiera me inmuté cuando se marchó a las 11:05, con el teléfono en la oreja, probablemente llamándome para decir que la cita se había alargado. Solo me quedé allí sentado, viendo la mentira asentarse en su lugar. No la confronté esa noche, no porque no tuviera preguntas, sino porque no estaba listo para escuchar las respuestas. Necesitaba algo más, no solo pruebas sino un patrón, contexto, lo suficiente para saber lo que realmente hacía, y el por qué, porque esto no era solo una mentira, esto era una actuación, y acababa de ver el primer acto completo. Hay una clase de claridad que solo aparece cuando empiezas a sacar recuerdos de la oscuridad y los expones a una nueva luz. Eso fue lo que pasó unas noches después del spa. Estaba acostado despierto en la cama, con Rachel a mi lado, durmiendo profundamente, o fingiendo hacerlo. Me quedé mirando al techo y empecé a rebobinar años, no semanas, no meses, años. Recordé cuando estábamos saliendo, Rachel una vez había pedido prestados $5,000. Dijo que era para la consolidación de deudas de tarjetas de crédito. Cosas viejas de la universidad, afirmó. Malos hábitos. No lo pensé mucho. Íbamos en serio, hablando de mudarnos juntos.
Transferí el dinero. Pero entonces, 2 semanas después, ella preguntó de nuevo. Esta vez lo planteó como un error. Se pagó la cuenta equivocada. Se lo di de nuevo. Entonces nunca más volvió a surgir. Sin ningún reembolso. Sin seguimiento alguno. Solo. Silencio. En ese momento pensé que ella solo estaba apenada. No insistí. Confiaba en ella. Pero sentada allí ahora, no podía dejar de pensar en cómo su historia no terminaba de encajar incluso entonces. La forma en que se había puesto extrañamente a la defensiva cuando hacía preguntas básicas. La forma en que pivotó, convirtiéndose en la víctima. Me estás haciendo sentir como si no pudiera ser honesta contigo, había dicho. Me había hecho retroceder. Esa táctica no había cambiado. En aquel entonces era la deuda. Ahora era cáncer. Pensé en los recibos, el papeleo que desaparecía, la bata de spa, la risa. Pensé en los meses de términos médicos vagos y facturas faltantes y en cómo, cada vez que cuestionaba algo, se le saltaban las lágrimas. Todavía no tenía todas las pruebas, pero mi instinto finalmente me estaba diciendo lo que me había negado a creer. Ella había hecho esto antes. Tal vez no esta estafa exacta. Tal vez no con una bata de hospital y una triste historia de etapa cuarto. Pero Rachel sabía cómo crear urgencia. Ella sabía cómo provocar culpa. Ella sabía cómo convertir el miedo en sumisión. Y ahora lo estaba haciendo de nuevo. Solo que esta vez no iba a ceder. No sin saber cuán profundo llegaba esto. A la mañana siguiente, mientras Rachel estaba en tratamiento, me tomé un día libre. No se lo dije. Solo dije que mi carga de trabajo era ligera. La primera parada fue una tienda de tecnología cerca de Arapahoe. Compré 3 minicámaras de seguridad, activadas por movimiento, conectadas por Wi-Fi, almacenadas en la nube. Instalé una en la sala de estar, una en la cocina y una apuntando a su escritorio. Ninguna en el dormitorio. No estaba tratando de atraparla cambiándose, sino mintiendo. Luego vino el enrutador. Accedí a nuestro panel de control de red. Etiqueté cada dispositivo conectado e instalé un software de monitoreo de paquetes en su computadora portátil y teléfono. Nada invasivo, solo lo suficiente para ver a dónde iban los datos. Esa misma tarde, inicié sesión en nuestras cuentas bancarias. La cuenta corriente conjunta había bajado a 4.312. Los ahorros estaban vacíos, pero enterrada profundamente en un estado de cuenta reciente, había una transferencia. 6.500 transferidos a un banco regional en Nuevo México. El nombre en el extremo receptor no era el suyo. Ni siquiera se acercaba. El nombre de un hombre. Uno que no reconocía. No entré en pánico. Abrí una hoja de cálculo. Registré la transacción y seguí adelante. Aparecieron 2 transferencias más en 3 semanas. Todas dirigidas a la misma institución. Todas justo por debajo de 10.0. Justo por debajo del umbral de alerta automática para la mayoría de los bancos. Tomé capturas de pantalla. Guardé archivos PDF. Guardé todo en una unidad flash protegida con contraseña. Busqué en su historial de correo electrónico. Nada de hospitales. Sin confirmación de citas. Sin formularios de admisión digitales. Pero un montón de correos electrónicos de restablecimiento de contraseña, de un servicio de mensajería encriptado que ni siquiera sabía que usaba. También copié esos, para cuando Rachel llegó a casa esa noche con una sonrisa cansada y otra excusa de cita difícil. Había catalogado 42 anomalías en 3 dispositivos, 4 extractos bancarios y una dolencia inventada, y no había terminado aún. Hice una copia de seguridad de cada texto, cada registro telefónico, cada correo electrónico. Establecí exportaciones automáticas diarias a una cuenta en la nube que ella desconocía. Para el final de la semana, tenía un rastro de papel digital lo suficientemente sólido como para sostenerse en la oficina de cualquier abogado. No la confronté. Preparé la cena. Le froté los hombros. Le pregunté sobre su tratamiento, y mientras ella me contaba mentira tras mentira, yo solo sonreía y seguía tomando notas. Porque ahora no era solo su esposo. Yo era su ajuste de cuenta silencioso, esperando con paciencia. Esperé hasta el sábado por la mañana. El sol brillaba. La casa estaba en silencio y no había distracciones, ni tratamientos falsos, ni citas imaginarias. Solo nosotros, sentados a la mesa de la cocina, con el café enfriándose entre nosotros. Rachel estaba mirando su teléfono cuando dije su nombre, calmado. Incluso, ella levantó la vista. ¿Sí? Necesitamos hablar. Ella sonrió con nerviosismo. Eso nunca es bueno. Metí la mano en el cajón y saqué el sobre que había preparado la noche anterior. Dentro, registros bancarios impresos, capturas de pantalla de registros de transferencias, fotogramas de la cámara de ella entrando en el spa y una copia de la factura falsa que dejó en el mostrador hacía 2 semanas.
Lo deslicé por la mesa sin decir palabra. Ella lo abrió lentamente. Luego se detuvo a mitad de la segunda página. Su rostro cambió, como una máscara que se desliza. Primero confusión, luego pánico, luego algo más cercano al cálculo. ¿Qué es esto? Dímelo tú, dije. Ella cerró la carpeta. Cuidadosamente. Puedo explicarlo. Me gustaría oírlo. Ella me miró fijamente durante un largo momento, como si estuviera tratando de leer lo que ya sabía, cuánto daño se había hecho. Entonces, así sin más, ella se rompió, hombros temblando, manos presionadas contra su rostro. No sabía cómo contártelo, dijo entre sollozos. Entré en pánico. ¿Por qué? Estoy endeudada, susurró. Vieja deuda. Pensé que lo tenía bajo control, pero las cosas empeoraron. Y entonces vi todo este dinero ahí sentado, y tú eras tan estable y bueno, y pensé, ¿pensaste que fingir que te estabas muriendo sería más fácil que ser honesta? Ella hizo una mueca. No estaba tratando de herirte. Yo solo. Pensé que si descubrías que me estaba ahogando, te irías. Así que, en cambio, ¿fingiste cáncer en etapa 4? No pensé que llegaría tan lejos. Su voz se quebró. Solo necesitaba tiempo. Espacio para resolverlo. Hubo silencio entre nosotros, denso y pesado. Entonces asentí una vez, lentamente. Está bien. Ella levantó la vista, sorprendida. ¿Está bien? Lo resolveremos, dije. Pero no así. No aquí. Necesitas tiempo. Para sanar. Mentalmente. Ella se secó los ojos. ¿No me estás echando? No. Te estoy dando el espacio que dijiste que necesitabas. Ella exhaló aliviada. Ella no tenía idea de que ya había planeado cada paso a seguir. Rachel empacó una bolsa de lona al día siguiente, echando pantalones de yoga y productos para el cuidado de la piel como si esto fuera una especie de retiro, no un desenredo. Me quedaré con Mia unos días, dijo. Solo hasta que despeje mi cabeza. Besé su mejilla. Tómate tu tiempo. Al mediodía ella se había ido. A la 1, estaba al teléfono con un abogado, David Kessler, de mediados de los 50, exfiscal, el tipo de tipo que usaba frases como irrefutable y rastro documental. Lo había encontrado hacía 2 semanas. Lo contraté un día después de la visita al spa. Traje la unidad flash, la carpeta, el registro de cada mentira. No parpadeó una sola vez. Esto es fraude, dijo, hojeando los archivos. Tiene todo el derecho a congelar los bienes conjuntos y comenzar los trámites de divorcio. Al principio, iremos en silencio. Notifíquela solo cuando todo esté bloqueado. Bien, dije. No quiero drama. Quiero control. Esa noche, cambié las contraseñas de nuestras cuentas compartidas. Le retiré el acceso a mi seguro médico y me puse en contacto con nuestro banco para señalar actividades no autorizadas. ¿No pudieron revertir las transferencias? Todavía no, pero podían comenzar una revisión interna. Rachel me envió un mensaje de texto alrededor de las 10:15 p.m. Mia te manda saludos. Espero que estés bien. Ya te extraño, respondí. Tómate el tiempo que necesites. Al día siguiente, empaqueté cada trozo de papel restante que pudiera querer esconder. Extractos de crédito, declaraciones de impuestos, la licencia de matrimonio que había guardado en un cajón de recuerdos como si significara algo. Para el jueves, tenía copias de todo lo presentado a la oficina de Kessler. Petición redactada. Fecha de la corte pendiente. Una solicitud de congelación presentada al Banco de Nuevo México, donde había estado enviando el dinero. Ella envió una selfie esa tarde. Sonrisa amplia, hombros descubiertos en un café iluminado por el sol. Esto ha sido realmente bueno para mí, escribió. Lo miré fijamente por un momento. Luego archivé el mensaje, porque cuando ella regresara, no habría lágrimas. No gritos. No segundas oportunidades. Solo las consecuencias que nunca esperó que vinieran del hombre al que pensó que había engañado. Para el viernes por la mañana, Rachel aún no había regresado. Ella envió mensajes de texto esporádicos, fotos de vistas al lago, citas de gratitud, batidos orgánicos con subtítulos como que la curación comienza con la honestidad. No respondí. Estaba demasiado ocupado desmantelando el resto de nuestra vida. Kessler presentó la petición de divorcio a primera hora. Citó fraude, manipulación emocional y mala conducta financiera. No fue solo separación, fue una extracción quirúrgica. Al mediodía, la congelación estaba en vigor en nuestras cuentas conjuntas. No más transferencias. No más retiros nocturnos enmascarados como suplementos. Luego vino el barrido de la cuenta. Moví cada dólar restante, lo que ella aún no había desviado, a un banco seguro solo a mi nombre. Cambié las contraseñas, habilité la autenticación de 2 factores y restablecí las preguntas de seguridad. El efectivo que una vez habíamos ahorrado para la jubilación
Las vacaciones o las emergencias, ahora era mi línea de defensa. Ella no iba a tomar nada más. Esa tarde, di un paso adicional, algo personal, algo que ella no vería venir. Contraté a un investigador privado. Su nombre era Clay Monroe, policía retirado, rastreador de fraudes a tiempo parcial, alguien a quien Kessler recomendó. Lo conocí en una cafetería al otro lado de la ciudad y le entregué una carpeta de Manila. Su nombre es Rachel Bennett. Quiero saber todo. Relaciones pasadas, registros financieros, cualquier queja anterior. Nada está fuera de los límites. Clay asintió una vez. ¿Crees que esta no fue su primera vez? Estoy empezando a creerlo. Él tomó el archivo sin otra palabra. Conduje a casa y me senté en la sala de estar vacía, con las luces apagadas. El silencio no era pacífico. Era clínico, como si el lugar hubiera sido limpiado de todo lo humano. Me quedé mirando el sofá vacío durante mucho tiempo. Luego saqué mi teléfono y abrí nuestro viejo álbum de fotos. Caras sonrientes. Fotos de la playa. Fotos de la boda. Rachel riendo a mi lado en instantáneas que se sentían como la vida de otra persona. ¿Cuánto de eso había sido real? ¿Cuánto había ensayado? Cuando sonó el timbre al día siguiente, medio esperaba que ella estuviera allí. Pero era Clay. Y lo que trajo, confirmó cada sospecha que no había querido creer. Clay me entregó una unidad flash y una delgada pila de documentos impresos. Lo ha hecho antes, dijo sin más preámbulos. Tipo en Portland. El nombre es Andrew Covington, ingeniero de software. Se comprometió con ella en 2015. Afirmó que tenía una condición autoinmune, no podía trabajar, necesitaba apoyo financiero. Me senté pesadamente. Ella lo desangró por cerca de $30,000, continuó Clay. Él nunca presentó cargos. Simplemente se alejó cuando ella lo fantasmó 6 meses antes de la boda. ¿Y nadie ha rastreado esto antes? No, a menos que busques. Deslizó una copia a través de la mesa. Capturas de pantalla de un foro en línea. Privado. Solo por invitación. Principalmente mujeres. Principalmente nombres de usuario anónimos. Pero una cuenta, Raezen77. Tenía fotos que eran inconfundiblemente de Rachel. Había publicado regularmente en hilos como «Cómo protegerse financieramente de una pareja manipuladora», excepto que el tono era diferente. No se trataba de protección. Se trataba de estrategia, cómo obtener el control financiero, cómo mantener su nombre fuera de las responsabilidades, cómo crear simpatía. Una publicación incluía una línea que hizo que mi sangre se helara. Los hombres te darán cualquier cosa si creen que se están muriendo. Triste, ¿verdad? Pero útil. La miré fijamente durante un buen rato. Clay siguió. Otros 2 tipos mencionaron a mujeres con historias inquietantemente similares. Una, en Santa Fe. Una, en Boise. Mismo patrón. Enfermedad repentina. Necesidad urgente de privacidad. Emergencias financieras que desaparecieron en silencio. Lo copié todo. Lo agregué a la carpeta de Kessler. Hice una copia de seguridad en 2 unidades encriptadas separadas. Una fue a mi caja fuerte. La otra, en una caja ignífuga en mi camioneta. Esto no era solo una estafa, esta era una carrera. Y había terminado de seguir el juego. No iba a gritar ni a amenazar, ni a publicar los recibos en línea. Iba a llevarla a la verdad y dejar que tropezara con cada mentira que había tendido cuidadosamente. Y cuando tocara fondo, yo ya estaría allí, con la historia completa en la mano, esperando. Ella regresó un domingo. La misma bolsa de lona colgada sobre su hombro, la misma sonrisa suave que usaba cuando quería perdón antes que una disculpa. Estaba mirando desde la ventana de arriba cuando ella subió al porche y buscó la puerta principal. La manija no se movió. Ella lo intentó de nuevo. Tiró. Empujó. Luego se detuvo. Confundida. Buscó a tienta su teléfono. Su mensaje llegó 30 segundos después. Rachel, ¿has cambiado las cerraduras? No respondí. A las 2:07 p.m., recibió la siguiente sorpresa. Entregada en mano por un agente judicial que había estado esperando a la vuelta de la esquina. Apenas abrió el sobre cuando su rostro se puso blanco. Dentro, papeles de divorcio, una demanda civil por fraude financiero y daños emocionales, y una impresión completa de cada transferencia bancaria, cada recibo falso, cada clip de la cámara de seguridad interna que la mostraba escapándose de los tratamientos. A las 2:11, me estaba llamando. Dejé que sonara. Ella volvió a llamar. Y de nuevo. Luego comenzaron los textos. Rachel, estás exagerando. Podemos hablar de esto. Rachel, esto es vengativo, Cole. Rachel, tú tampoco eres perfecto. ¿Debería empezar a contarle a la gente sobre tu seguimiento? Envié un mensaje de vuelta. Cole, tengo cada archivo respaldado en 3 sitios. Habla con tu abogado. 1 hora más tarde, ella se había ido de nuevo.
La casa estaba en silencio, pero no me sentí aliviado, solo firme, enfocado. Kessler llamó esa noche. Ella ha contratado a un abogado. Ya están presionando para la mediación. Por supuesto que sí, dije. Esperan que me rinda. No saben que ya has ganado. Tenía razón. Esto no trataba de arrastrarla por el barro. Se trataba de terminar la partida. Podía probar las tácticas que quisiera, amenazas, lágrimas, manipulación, pero ninguna funcionaba cuando tenías los recibos. Y yo los tenía todos, con fecha y hora. Verificado. Copia de seguridad. Rachel pensó que volvía a la escena de una estafa. Lo que no sabía era que el sistema judicial ya preparaba el escenario. Y pronto, su actuación sería analizada minuciosamente, fotograma a fotograma. La corte no era dramática. Era lenta, clínica, una autopsia procesal de todo lo que Rachel había construido y yo había desmantelado. Ella vestía de gris, con el pelo recogido y un maquillaje suave y sutil. Jugó la carta del arrepentimiento con fuerza, afirmó que era emocionalmente inestable, que estaba endeudada y bajo presión. Su abogado la llamó una mujer acorralada por la desesperación. El mío la llamó una mujer con experiencia en el engaño. El juez escuchó sin expresión. Luego vino la evidencia. Uno a uno Kessler presentó los registros. Imágenes de video de Rachel entrando en spas, no en clínicas. Facturas manuscritas sin un proveedor coincidente. Intercambios de correo electrónico con nombres de usuario vinculados a cuentas fraudulentas. Sus publicaciones en las redes sociales bajo un alias. Compartiendo consejos con mujeres sobre cómo sacar dinero a sus parejas. Y finalmente, los documentos médicos. Ni siquiera eran buenas falsificaciones. Un escaneo rápido reveló membretes de hospitales que no coincidían, terminología mal escrita, y la firma de un médico proveedor que había muerto 3 años antes. Rachel no habló, no me miró. Simplemente miró al frente como si no se moviera, la realidad no se asentaría. El fallo del juez fue rápido. Mi demanda por fraude y angustia emocional fue confirmada. Se ordenó a Rachel que devolviera el monto total tomado de nuestras cuentas, incluidos los daños punitivos. La casa, el coche, todos los activos en disputa me fueron adjudicados. Su intento de impugnar los términos del divorcio fue desestimado. Además, dijo el juez, este tribunal remitirá el asunto de la documentación médica falsificada a la Fiscalía de Distrito para un posible enjuiciamiento penal. Los hombros de Rachel cayeron como si alguien hubiera cortado las cuerdas que la mantenían erguida. Ella no lloró. Ella no protestó. Ella simplemente se quedó allí, pequeña y quieta, mientras la sala del tribunal se vaciaba a su alrededor. Salí sin decir palabra. No quedaba nada que decir. Ella había jugado su última mano, y se retiró en silencio. Un año después, la casa está tranquila de nuevo, pero esta vez, se siente como paz, no como sospecha. Me quedé con el lugar. Hice que volvieran a cambiar las cerraduras, repinté las paredes, reemplacé los muebles que ella eligió, no por despecho, solo necesidad básica. El sofá donde fingió tratamientos ahora está en un centro de donación. Las esterillas de yoga, el exprimidor y los libros de bienestar holístico se fueron. Reconstruí, muy lentamente, metódicamente. Seguí trabajando y conseguí algunos clientes nuevos. Ya no reviso mi saldo bancario obsesivamente, pero aún mantengo un control más estricto de lo que solía. Ese hábito es difícil de quitar. La gente me pregunta si alguna vez vi venir esto. Les digo que no, porque en aquel momento no lo hice. No de la manera en que debería haberlo hecho. El amor te ciega, pero peor aún, te hace cómplice. Empiezas a explicar lo que deberías estar examinando. Empiezas a defender a alguien que ya no lo merece. No me siento amargada. Ya no más. Esa parte se quemó hace meses, en algún lugar entre la presentación de declaraciones juradas y el envío de pruebas a la fiscalía. Lo que queda es algo más frío, pero más constante. Claridad. Rachel nunca fue a prisión. La fiscalía llegó a un acuerdo. Ella pagó la restitución, accedió a la terapia y evitó la cárcel. No insistí para obtener más. Ya había ganado la parte que importaba, la verdad, y mi vida de vuelta. A veces pienso en Andrew Covington, el exprometido al que estafó antes que a mí. Acerca de los otros hombres que quizás nunca aparezcan. Y a veces pienso en la versión de Rachel que se reía a mi lado en las rutas de senderismo, que solía enviar notas escritas a mano en mi lonchera durante nuestro primer año de matrimonio. Me pregunto si alguna vez existió realmente. Pero, sobre todo, pienso en lo que me costó ignorar mi instinto. Acerca de cuánto tiempo dejé que la duda se sentara en el asiento trasero mientras mantenía mis manos en el volante, fingiendo que el camino no cambiaba. En estos días, confío un poco más en mí, hago más preguntas ahora. Escucho cuando algo se siente mal, incluso si viene de alguien a quien amo. Especialmente entonces.
Las lecciones más difíciles provienen de las personas más cercanas. Pero si tienes suerte, no solo te rompen, sino que te agudizan. Así que aquí está el único consejo que me queda. Guarda siempre los recibos, especialmente cuando la persona que amas empieza a ocultar la verdad en nombre del amor. Esta historia fue brutal, pero esta historia en el lado derecho es aún más demencial.